Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico. Hoy, prepárense porque vamos a hablar de algo que sé que muchos de ustedes han estado esperando con ansias, algo que ha estado rondando insistentemente por las redes sociales, alimentando conversaciones y que sin duda, ha despertado la curiosidad de todos. Kerem y Yandé. Si lo han leído bien, no se trata de un error tipográfico ni de un espejismo. Vamos a sumergirnos de cabeza en ese posible, ese rumoreado, ese ansiado reencuentro que tiene a todo el mundo, incluyéndome, al borde de sus asientos, mordiéndose las uñas y conteniendo la respiración. Vamos a analizar minuciosamente las pistas, los indicios que, aunque sutiles, han encendido nuevamente la llama de la esperanza en el corazón de los fans, y por supuesto, vamos a diseccionar el hype que rodea a esta pareja que, digámoslo con todas las letras, marcó una época en el panorama del entretenimiento turco y mundial. Antes de empezar a desgranar toda la información, antes de convertirnos en detectives privados en busca de la verdad, si son nuevos por aquí, si acaban de descubrir este rincón de Internet dedicado a las series, las noticias del corazón y, sobre todo, las buenas vibras, bienvenidos sean. Me encantaría que se unieran a esta comunidad que ama las historias bien contadas, los personajes entrañables y, por supuesto, los romances que nos roban el aliento. Así que si les gusta lo que ven, si este tipo de contenido resuena con ustedes, no duden ni un segundo en suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera se asegurarán de no perderse ninguno de mis vídeos, de ser los primeros en enterarse de las últimas novedades y de formar parte activa de esta gran familia virtual. Prometo que siempre les traeré contenido fresco, entretenido y, sobre todo, hecho con mucho cariño. Ahora sí, sin más dilación, vamos al lío. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que resuenan con fuerza en el universo del espectáculo, que evocan pasión, talento y una química arrolladora. Su conexión en pantalla fue innegable, un auténtico torbellino de emociones que cautivó a audiencias de todas las edades y nacionalidades. Su romance fuera de ella, ese cuento de hadas moderno que se desarrolló ante nuestros ojos, capturó la atención de millones de personas que suspiraban por su amor y que se identificaban con su historia. Y su separación, bueno, digamos que dejó a más de uno con el corazón roto, con una sensación de vacío y con la inevitable pregunta de ¿por qué? Pero como dice el viejo y sabio dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y esas cenizas parece están empezando a reavivarse, a desprender un calorcito que nos hace creer que tal vez, solo tal vez, la historia de Kerem y Hande no ha llegado a su fin. Desde el momento en que anunciaron su ruptura, los fans, esos incansables guerreros del amor, no han dejado de especular sobre una posible reconciliación. Cada like en redes sociales, cada comentario ambiguo que podría interpretarse como una indirecta, cada aparición pública en lugares cercanos se ha analizado con lupa, como si se tratara de un jeroglífico antiguo que contiene la clave para descifrar el futuro de esta pareja. Y es que, la verdad sea dicha, la esperanza muere al último. Y cuando hablamos de Kerem y Hande, la esperanza parece estar más viva que nunca, alimentada por la nostalgia, por el recuerdo de los buenos tiempos y por el deseo de verlos juntos nuevamente. Últimamente los rumores se han intensificado, como si la maquinaria del hype hubiera decidido acelerar al máximo. ¿Qué ha pasado para que las especulaciones alcancen este nivel de efervescencia? Pues bien, empecemos por lo que se dice en los círculos más cercanos a ambos actores, esas fuentes anónimas que, supuestamente, tienen información privilegiada y que nos susurran al oído detalles jugosos sobre la vida de nuestros ídolos. Algunas de estas fuentes aseguran con un tono de misterio que nos hace creer que están a punto de revelarnos un secreto de Estado, que Kerem y Hande han mantenido contacto de forma discreta, en la más absoluta intimidad. Llamadas telefónicas que duran horas, mensajes de texto cargados de significado, pequeños gestos que podrían indicar que la llama no se ha extinguido por completo y que, en realidad, solo estaba hibernando, esperando el momento oportuno para despertar. Ojo que estos son rumores, no lo olvidemos, pero como ya sabemos, a veces donde hay humo, hay fuego. Y el humo que rodea a Kerem y Hande es cada vez más denso y persistente. Pero eso no es todo. También se ha hablado con insistencia de un posible proyecto profesional que los volvería a unir en la pantalla, el lugar donde su magia se hizo evidente por primera vez. Imaginen la bomba, el terremoto mediático que se produciría si Kerem y Hande protagonizaran una nueva serie o película. Sería un boom sin precedentes, un evento que paralizaría al mundo del entretenimiento y que generaría millones de noticias, comentarios y reacciones en las redes sociales.
Los productores lo saben, son conscientes del tirón que tiene esta pareja, de la legión de fans que los siguen incondicionalmente y, obviamente, estarían encantados de contar con ellos en sus proyectos. De hecho, se rumorea que hay varios guiones sobre la mesa, historias especialmente diseñadas para ellos, que supuestamente han sido ofrecidos a ambos. La pregunta del millón, la que nos quita el sueño y nos hace desvelarnos por las noches, es: ¿aceptarán? Analicemos la situación desde el punto de vista de cada uno, intentando ponernos en su lugar y comprender sus motivaciones. Kerem, por su parte, ha estado muy centrado en su carrera, trabajando incansablemente y participando en diversos proyectos tanto en Turquía como en el extranjero. Se le ve feliz, realizado y con ganas de seguir creciendo profesionalmente, de explorar nuevos horizontes y de demostrar su talento en diferentes registros. Pero, ¿echa de menos a Hande? Es una pregunta que solo él puede responder con honestidad, pero su lenguaje corporal en algunas entrevistas recientes ha dado mucho que hablar. Se le ha visto más relajado, más sonriente e incluso un poco nostálgico, como si estuviera recordando con cariño los momentos compartidos con su expareja. En cuanto a Hande, su carrera también ha despegado a una velocidad vertiginosa. Ha protagonizado series de éxito que han batido récords de audiencia, ha trabajado con grandes marcas que la han convertido en su imagen y se ha convertido en un auténtico icono de estilo, admirado e imitado por miles de jóvenes en todo el mundo. También se le ha relacionado sentimentalmente con otras personas, pero ninguno de esos romances ha llegado a consolidarse, como si su corazón estuviera reservado para alguien más. ¿Será que su corazón sigue perteneciendo a Kerem? Sus fans más acérrimos, esos que no pierden la esperanza ni por un segundo, creen fervientemente que sí. Pero volvamos a los rumores del reencuentro, a esa posibilidad que nos mantiene en vilo y que nos hace soñar despiertos. Además de los contactos discretos y las posibles ofertas profesionales, hay otro factor que está alimentando las esperanzas de los fans y que está contribuyendo a crear una atmósfera de expectación: las redes sociales. Ese escaparate virtual donde todo se magnifica y donde cada gesto, por pequeño que sea, puede ser interpretado como una señal. Kerem y Hande siguen siguiéndose mutuamente en Instagram, lo cual, en el mundo actual, es un gesto que dice mucho, que sugiere que no hay rencores ni resentimientos entre ellos. Además, han intercambiado algunos likes y comentarios sutiles que han sido interpretados como señales de acercamiento, como mensajes en clave que solo ellos y sus fans más perspicaces pueden entender. Por supuesto, también hay que ser cautelosos, no dejarnos llevar por la euforia y mantener los pies en la tierra. Las redes sociales pueden ser engañosas, a veces nos muestran solo una parte de la realidad y a veces nos dejamos llevar por la ilusión, interpretando las cosas como queremos que sean y no como realmente son. Pero como decía antes, la esperanza es lo último que se pierde. Y en este caso, la esperanza está justificada, porque la química entre Kerem y Hande era evidente, su amor era palpable y su conexión era innegable. Es difícil creer que todo eso se haya desvanecido por completo, que se haya esfumado como por arte de magia. Además, hay un factor importante a tener en cuenta: el cariño del público, el apoyo incondicional de los fans. Los fans de Kerem y Hande son legión, una comunidad global que no ha dejado de apoyar a la pareja desde el principio, que ha celebrado sus éxitos y que ha sufrido con su separación. Han creado hashtags, han organizado campañas en las redes sociales y han inundado Internet con mensajes de apoyo, de ánimo y de esperanza. Este apoyo incondicional, sin duda, debe ser un factor importante para ambos actores, que saben que cuentan con el cariño y el respaldo de millones de personas en todo el mundo. Ahora bien, ¿cuáles son los obstáculos que podrían impedir este reencuentro? ¿Qué dificultades podrían surgir en el camino y frustrar nuestras ilusiones? Pues bien, en primer lugar, están sus agendas profesionales, que son extremadamente apretadas y que les dejan poco tiempo libre. Ambos son actores muy solicitados y tienen compromisos laborales que les impiden tener mucha flexibilidad. Coordinar sus horarios para coincidir en un proyecto o simplemente para pasar tiempo juntos puede ser una tarea titánica. En segundo lugar, está el tema de la presión mediática, que siempre ha sido muy intensa en torno a su relación. La vida privada de Kerem y Hande siempre ha estado en el punto de mira y es comprensible que quieran mantener su intimidad lo más alejada posible de los focos. Un reencuentro público sin duda generaría una gran expectación y podría ser agobiante para ambos. Y en tercer lugar, está el tema de las posibles diferencias personales, que son inevitables en cualquier relación. Como en cualquier pareja, Kerem y Hande seguramente tuvieron sus altibajos, sus desacuerdos y sus diferencias de opinión.
Superar esas diferencias y construir una relación sólida y duradera requiere tiempo, esfuerzo y compromiso. A pesar de estos obstáculos, creo que hay motivos para ser optimistas. Kerem y Ande son dos personas inteligentes, maduras y talentosas. Han demostrado tener una gran química en pantalla y una conexión especial fuera de ella. Si ambos quieren, si ambos están dispuestos a intentarlo, estoy seguro de que pueden superar cualquier obstáculo y volver a estar juntos. Por supuesto, al final la decisión es solo suya, es una cuestión personal que nadie más puede decidir por ellos. Nosotros como fans solo podemos apoyarles, desearles lo mejor y respetar su decisión, sea cual sea. Pero, digámoslo con sinceridad, nos encantaría verlos juntos de nuevo. Sería un final feliz para una historia de amor que ha cautivado a millones de personas. Así que ahí lo tienen. El posible, el rumoreado, el esperado reencuentro de Kerem y Ande. Una historia llena de esperanza, de ilusión y de mucho hype. Estaremos atentos a cualquier novedad, a cualquier indicio que pueda confirmar o desmentir los rumores, y les mantendré informados de todo lo que vaya sucediendo. Ahora, antes de despedirme, quiero recordarles algunos de los puntos clave que hemos comentado hoy. Hemos hablado de los rumores de reconciliación, de las posibles ofertas profesionales, del apoyo de los fans y de los obstáculos que podrían impedir este reencuentro. Hemos analizado la situación desde todos los ángulos y hemos llegado a la conclusión de que, aunque la decisión final es solo de Kerem y Ande, hay motivos para ser optimistas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Me encanta compartir mis pensamientos y opiniones con ustedes y saber que hay tanta gente que comparte mi pasión por las series y las noticias del corazón. Quiero agradecerles de corazón por tomarse el tiempo de ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me anima a seguir creando contenido que les guste y les entretenga. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Ande volverán a estar juntos? ¿Les gustaría verlos protagonizando una nueva serie o película? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y saber qué piensan ustedes. Y por último, pero no menos importante, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a llegar a más personas y a seguir creciendo esta comunidad. Recuerden que siempre les traeré contenido fresco, entretenido e interesante. Así que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.